Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Marván y este es el video para la clase de termodinámica sobre la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, me gustaría empezar a poner dos ejemplos súper básicos y cotidianos. Uno de ellos es cuando disolvemos sal en agua y nos damos cuenta cómo este sencillo ejemplo es irreversible porque la extracción de la sal del agua pues requiere alguna influencia externa o algún otro tipo de separación química. Pero otro ejemplo es cuando dejamos caer una pelota de goma al piso y vemos cómo rebota hasta detenerse. Y pues ambos ejemplos son de procesos irreversibles, o sea, ocurre naturalmente en una sola dirección. Ninguno de estos procesos que mencioné ocurre en un orden temporal opuesto. Y si lo hicieran, violarían esta segunda ley de la termodinámica como una naturaleza unidireccional en los procesos termodinámicos, o sea que establece una dirección del tiempo y como pues podemos ver enunciado aquí, esta segunda ley de la termodinámica dicta: el calor se transfiere espontáneamente de una región de alta temperatura a una región de baja temperatura. Por sí mismo, el calor no pasará de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. O sea, no es que de la nada y en una temperatura ambiente el agua empiece a congelarse sola. Requiere de una fuerza externa o de una energía externa o de trabajo externo convertido en otra energía. Por eso siempre y nunca de manera distinta va a ser siempre de un foco caliente o cuando dos objetos que están pues a diferente temperatura se ponen en contacto térmico entre sí, el calor siempre va a fluir del objeto más cálido, del objeto más caliente al más frío, pero nunca del más frío al más cálido. Esto nunca va a suceder. Y bueno, y ninguno de los dos procesos que mencioné anteriormente marcaba una entropía en su definición. Y esto es porque la entropía es otra manera de enunciar la segunda ley de la termodinámica como una magnitud no conservativa o una medida de la dirección de los procesos. Y para eso, para explicar eso, puse esta imagen que es básicamente, vamos a tomar en cuenta que los puntos azules son los de temperatura baja y los puntos rojos son los de temperatura alta. Entonces tenemos dos sustancias a diferente temperatura y si rompemos esta barrera del medio vamos a tener una mezcla de esos dos componentes, de esas dos sustancias a diferente temperatura en diferente momento, pero intercambiándose esa energía y chocando entre sí, entre moléculas. Pero recuerden que estamos hablando de millones de millones de millones de millones de moléculas haciendo esta mezcla. Entonces, es un proceso irreversible porque no hay manera de separar ahora estas dos moléculas a no ser que sea con una fuerza pues externa u otro tipo de trabajo. Entonces vemos aquí como al mezclar estos dos compuestos de gas, por ejemplo, si fuese el caso de un gas, aunque pueden ser gases o pueden ser un soluto o un disolvente, como el ejemplo que vamos a ver más tarde, todos estos procesos de entropía como un sistema que está asociado a un grado de desorden, de tal forma que a mayor desorden va a haber mayor entropía en el sistema, y eso lo podemos ver
en esta diapositiva, donde un sistema con alta entropía es pues de mayor magnitud que uno de baja entropía o un bajo nivel de desorden, porque por ejemplo, al disolverse las moléculas pues pasan a moverse libremente por el contenedor en donde se encuentren. Y esta imagen con los tres estados de la materia, esta imagen que contiene, bueno, en el sólido, el líquido y el gaseoso, representa una entropía que pues podría ser también un gas o otro tipo de mezcla. Recuerden que estamos hablando de sistemas tanto micros como macros, aunque es más explicable en sistemas macro, por ejemplo, relacionado a la biotecnología en la industria, al momento de, no sé, hacer la industria de los alimentos. Un ejemplo podría ser este ejemplo, que es un proceso de elaboración de cerveza, donde en algún momento tanto la cerveza como la preparación de refresco existe en algún momento del proceso algo que se llama carbonatación, y esto es básicamente agregar dióxido de carbono gaseoso a un líquido para que reaccione químicamente con las moléculas del agua hasta alcanzar un equilibrio térmico y un equilibrio de sistema también. Y este equilibrio pues depende de varios factores, como el tiempo de contacto con este gas, la temperatura que tenga el líquido, por eso vemos que antes tiene que refrigerarse o pasar a un proceso de fermentación, como vemos ahí, no, pero no, aparte es otro. Cuando se esterilizan, sí es un producto que va a venderse esterilizado y que no necesita ser carbonatado, porque bueno, el dióxido de carbono también ofrece propiedades conservativas de la materia. Y la elaboración de este ácido carbónico, la reacción de este ácido carbónico es el que estimula la lengua cuando estamos bebiendo refrescos o vinos o cervezas, porque en algún momento de la industria, en la industria de su preparación, tuvo que ser gasificado, y en la industria se ocupan máquinas como estas, pues ya más complejas, que tienen un proceso de carbonatación pues distinto y mucho más elaborado. Y ya recordé cómo se llama el tratamiento térmico, que se llama pasteurización, y que es, bueno, antes del envasado, normalmente aséptico, y es para garantizar la calidad microbiológica. O bien pueden envasarse antes y posteriormente se les realiza el tratamiento de pasteurización, y no es necesario para los productos que estén gasificados. Y bueno, el experimento que vamos a hacer es para demostrarles a nivel macro cómo este tipo de moléculas puede llegar a intercambiar este momento de energía para poder llegar a un equilibrio. Y para eso necesitamos estos materiales, esas herramientas, y el procedimiento pues es bastante básico y lo voy a explicar en el video del ejemplo.